Con nuestra clase vamos a conversar el día de hoy cómo es la compensación de los casos de hiponatremia que ustedes tengan, ¿no? Compensación, hiponatremia. Para la compensación de la hiponatremia vamos a tener algunos prerequisitos que son necesarios, como por ejemplo, conocer cuáles son las metas para elevación del sodio, ¿ok? Y estas metas va a depender si la hiponatremia es aguda o si la hiponatremia es crónica. Si es aguda, las metas son de hasta 0.5 mil equivalentes por hora o hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas o hasta 18.000 equivalentes en 48 horas. Si es crónica, en cambio, la meta es hasta 8.000 equivalentes en 24 horas. ¿Ok? Entonces, primer requisito que ustedes deben conocer. Por favor, apaguemos los micrófonos. Segundo requisito que ustedes necesitan saber, los elementos o los insumos que tienen para la compensación. Y aquí ustedes van a tener solución salina al 0,9%, ¿sí? Generalmente fundas de 1000 ml, donde van a tener dentro de las mismas 154.000 equivalentes de sodio y 154.000 equivalentes de cloro. ¿De acuerdo? ¿Qué más tienen? Van a tener soletroles Na, ampollas de 10 ml, ¿no es cierto? Donde cada ampolla de estas aproximadamente me aporta 34.000 equivalentes de sodio. ¿Y qué más pueden tener? Una solución salina hipertónica al 3%, ¿ok? Donde por cada 1000 ml de la misma les aporta 512.000 equivalentes. En el caso de que no tengan mejor dicho, nosotros no las tenemos, la solución salina hipertónica al 3%, ustedes pueden construir esta con 900 ml de solución salina al 0,9%, ¿sí? Más 10 ampollas de soletrol Na, ¿de acuerdo? Y ahí tendrían ya 1000 ml de una solución salina al 3%, ¿de acuerdo? Así pueden construirla. Bien, estos son, doctores, los insumos que ustedes van a tener para compensar una hiponatremia. Y tercero, obviamente, la fórmula con la cual vamos a trabajar, que es la fórmula de Adroguema Díaz. Realmente son dos autores que publicaron en el 2020 su fórmula en el New England Journal of Medicine en el 2020, no, en el año 2000 publicaron en el New England Journal of Medicine y no fue sino hasta 5 o 6 años después que esta fórmula cobró importancia porque justamente mejoraba los desenlaces y sobre todo el riesgo de encefalopatía pontino desmielinizante. Esta fórmula te dice sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1.
¿sí? Donde agua corporal total es igual al peso en kilos por un coeficiente. Y este coeficiente es igual a 0.6 en hombre joven, 0.5 en mujer joven u hombre anciano, 0.45 en mujer anciana y 0.4 en obesos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los elementos que ustedes necesitan para realizar una adecuada compensación, ¿sí? Tienen las metas de sodio que van a subir, dependiendo si la hiponatremia es aguda o es crónica. No se olviden, aguda menos de 48 horas, crónica más de 48. Tienen los insumos que van a utilizar y tienen la fórmula que van a emplear. De esta fórmula únicamente me faltaría establecer cuál es el sodio de la infusión, pero eso es propio de cada escenario o de cada paciente, que ya lo vamos a hacer. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con respecto a este primer abordaje de la compensación? Buenas noches, Doc. Disculpe, ¿cómo dijo que se llama la fórmula? ¿Y si están viendo la pantalla? Sí, Doc, sí se ve. Ya, la fórmula de Adroguema Díaz, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Bien, vamos ahora a partir de ejemplos para ir evaluando o utilizando esta fórmula de Adroguema Díaz, ¿sí? Había o hay una fórmula que te dice sodio real menos el sodio del paciente, que ni sé qué, no, eso ya olvídense, ¿ok? Todas las hiponatremias de aquí en adelante, hasta que exista una evidencia diferente, la van a compensar con Adroguema Díaz, ¿de acuerdo? Vamos con algunos ejemplos. Todos vamos a ir trabajando en esto porque van a desarrollar una actividad en clase, ¿sí? Bueno, desarrollo yo un ejemplo, hablo de hipernatremia y después vamos a desarrollar ejercicios y que ustedes me tienen, y esos ejercicios lo van a hacer a mano, ¿sí? En una hoja. Em, Después que terminen, toman una foto, pasan a PDF, ¿sí? Y mandamos al grupo, ¿de acuerdo? Esa es una actividad en clase que tienen, así es que pilas. Vamos con un ejemplo. Tengo un paciente de 72 años de edad, masculino, con un peso de 62 kilos, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con losartán 100 miligramos y HCT 25 miligramos. El paciente acude a un hospital por deterioro del nivel de conciencia. Después de hacer todo el trabajo diagnóstico, lo que llama la atención en primera instancia es un sodio de 115 mil equivalentes por litro. El paciente presenta glucosa, triglicéridos y proteínas totales normales. ¿Ok? Uno, establezca el diagnóstico de la o el tipo de hiponatremia.
evaluando, obviamente, a través del cálculo también, aquí deberán calcular la osmolaridad para que me digan el tipo de hiponatremia. 2, compensación. Compensación. 3, establecer la posible etiología. Y 4, un plan de tratamiento, recomendaciones en general para el paciente, ¿no? Recomendaciones generales. ¿Ok? Este caso lo voy a desarrollar yo. Por favor, muy atentos para ir evaluando, ¿no? La presión del paciente al ingreso, tensión arterial de 130/70. ¿Ok? Si quisieran algún dato adicional, me lo solicitan nada más, ¿ok? Bien, asumiendo que su deterioro del nivel de conciencia después del trabajo diagnóstico es una hiponatremia, vamos a establecer o a contestar a nuestra primera pregunta. 1. Dice tipo de hiponatremia. Hasta aquí, obviamente, sé que es una hiponatremia. Vamos a ver si es hipoosmolar o verdadera, ¿sí? Para ello tengo que calcular la osmolaridad efectiva. Osmolaridad efectiva es igual al sodio por 2 más la glucosa dividido para 18. Paciente tiene una glucosa de 115. Osmolaridad efectiva es igual a 115 por 2 más la glucosa, que también, bueno, 115 coincide aquí. Vamos a ponerle otro dato para que no se vayan a confundir. 120, ¿ya? 120 dividido para 18. Hagamos, por favor, ese cálculo. Me van dictando. Osmolaridad efectiva es igual. Procedan a realizar ese cálculo. 115 por 2, 230. 230. Y Ujú. 120 para 18 es 6.6. Ya el total de men. 236.6. 136.66. 236.6. 6. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos? Ya. ¿Qué es esto? Miliosmoles por kilogramo. ¿De acuerdo? La osmolaridad normal del cuerpo humano habíamos dicho que es 290 más menos 10. En definitiva, esta osmolaridad está baja. Por ende, es una hiponatremia hipoosmolar o también denominada verdadera. Hiponatremia hipoosmolar. ¿Qué otro nombre más tiene? En base vamos a la severidad, hiponatremia hipoosmolar. Bueno, vamos primeramente con la volemia. Hiponatremia hipoosmolar. Dentro de la verdadera o hiposmolar puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, ¿sí? Este paciente en la historia clínica no tiene signos de hipotensión o signos que hablen de una hipovolemia. No hay signos de sobrecarga hídrica, la presión está normal. Puede ser catalogada como una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Euvolémica. Vamos con la severidad. Eh, o bueno, vamos con el tiempo de evolución. ¿Aguda o crónica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será aguda o será crónica? ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que está hiponatrémico desde hace menos de 48 horas o ya desde hace más de 48 horas el sodio fue bajando? Yo creo que debe ser más de 48 horas porque tiene un sodio con una severidad muy severa, 115.
Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro razonamiento? Puede ser crónica. Ojo que el Doc, vómito, una cosa, no necesariamente debe pasar más de 48 para tener algo severo, ¿no? Por ejemplo, los vómitos y diarreas de una te bajan, ¿sí? Entonces, solamente ese detalle nomás. No necesariamente severidad implica cronicidad, ¿ok? Doc, buenas noches, Javier Aligo. Doc, de ¿Qué? pronto también tomar en cuenta que el señor toma hidroclorotiazida. ¿Correcto? ¿Y vos crees que eso empezó a tomarse hace 48 horas? No, no sé qué tiempo lleve de tratamiento, pero por ende puede ser un criterio de ese sodio que tiene ahora, de esa severidad. Ujú, correcto. Sí, efectivamente, eh, este paciente en ausencia de una causa de descompensación importante como los vómitos, como las diarreas, una quemadura extensa, una fístula donde haya pérdidas importantes, es crónica. ¿Sí? Es crónica, es un paciente que por la hidroclorotiazida no te baja en 48 horas un sodio, ¿sí? Esto te va bajando de a poquito, ya durante meses, semanas, hasta que ya obviamente el paciente presenta síntomas importantes que alarman, que alertan a los familiares y los familiares por esa razón les llevan a un hospital, ¿sí? Efectivamente, esta es una hiponatremia hiposmolar euvolémica crónica, ¿sí? Leve, moderada o severa. Muy severa. Muy severa. Muy severa. Severa, ¿sí? Con menos de 115, por, menos de 115 es muy severa, ¿no? Hiponatremia hiposmolar euvolémica crónica severa. Listo, está ya mi primera pregunta contestada. Vamos de una vez con la tercera, la número 3. ¿Cuál creen que sea la posible causa? Siempre identifiquen la causa, no se queden solo hasta ahí. En este caso, secundaria a uso de diurético tiacídico, ¿sí? Entonces, es una hiponatremia hiposmolar euvolémica crónica severa secundaria a uso de diurético tiacídico. Así tienen que ser sus diagnósticos de hoy en adelante, ¿de acuerdo? Ustedes son especialistas o van a ser especialistas. Entonces, necesito no solamente hiponatremia. Ve, eso le puede ver sin ser peyorativo ni nada, eso lo puede hacer hasta el familiar, pues. Si a veces viene con el examen en la mano y dice, doctor, veo que esto que dice aquí el sodio está más bajo de la referencia. Bien, señora. Imagínate, y que no hizo no cursó la universidad en cuanto a medicina. Así es que si vas a poner un diagnóstico en este contexto, tienes que ponerlo así. ¿Ok? Con todos los nombres, hiponatremia, hiposmolar, euvolémica, crónica, severa y secundaria, de paso, la causa presuntiva. Son 6 detalles o 6 cosas que debes poner, ¿ok? Ahí sí, la persona que lee eso dice, bien, este doctor sabe, es un especialista. Eso te diferencia entre un especialista ahora, ¿sí? De quien no está bajo un régimen académico. ¿De acuerdo? Ya. Pregunta 1 y pregunta 3 contestada. Vamos con la pregunta 2. Ok, la compensación. Pregunta 2. Planteo la fórmula de Adroguema Díaz que te dice sodio de la infusión menos el sodio del paciente dividido para agua corporal total más 1. Una vez planteada la fórmula de Adroguema Díaz, entonces ya voy con el sodio de la infusión, ya te voy a decir cómo lo haces, menos el sodio del paciente que es 115, dividido para el agua corporal total, que es el peso en kilos, el paciente pesa, ¿cuánto pesa?
62. 62. Ya, 62 por un coeficiente. ¿Cuál será el coeficiente más adecuado del paciente? Ah, 0,5. para decir que es 0,5. anciano, aplicamos lo mismo de adulto mayor, ¿no? O sea, mayor a 65 años. En este caso, es masculino, anciano, 0,5 más 1. Ahora, ¿cuál es este sodio de la infusión? ¿De dónde sale este sodio de la infusión? El sodio de la infusión, doctores, sale de ustedes, de la propuesta que ustedes plantean ante el escenario del paciente. Me explico. Si es un paciente que tiene vómitos y diarrea y que está hipovolémico, quizá primero o más bien prefiera un volumen un poquito mayor, 1000 ml de pronto, para tratar un poco de recuperar la parte de hidratación. Si es un paciente con una hipervolemia edematizado, ¿vos crees que con 1000 de cloruro no le voy a terminar edematizando más a ese paciente? Entonces, quizás en él no necesite mucho volumen, sino más bien poco volumen, pero más concentrado, ¿no es cierto? Si es euvolémico, bueno, podría optar por ambos escenarios, tanto con bastante volumen o pequeño volumen. El adulto mayor, por todas sus comorbilidades, debemos ser cuidadosos con el volumen. Al menos si ya tiene antecedentes de hipertensión, es probable ya que tenga su insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y debemos también ser cautos con el volumen, ¿ok? Entonces, aquí ustedes plantean y dicen, a ver, a mí se me ocurre este momento que mi sodio de la infusión va a ser 1000 de solución salina al 0,9% más 4 ampollas de sodio. En las 4 ampollas estaré con cuánto de sodio? 34 por 4, 136. ¿De acuerdo? Y en los 1000 de cloruro al 0,9% tengo 154 de sodio. Entonces, si sumo este con este, en ese sodio de la infusión yo le estaré pasando a mi paciente 290 mil equivalentes de sodio. ¿Sí? ¿Sí vieron? Ah, ya, entonces, si yo le paso esto, mi sodio de la infusión va a ser 290. Ah, doctor, ¿y por qué le puso con 4? ¿Por qué no le puso con 5? Ponle con 5, no tengo problema. Ah, doctor, ¿por qué le puso 1000? ¿Y por qué no le pone 500? Porque está viejito y de pronto se va a hematizar. Ponle 500. Es tu propuesta de hidratación en base a la condición del paciente. ¿De acuerdo? Yo este momento estoy poniendo esto. Esta propuesta de hidratación es la propuesta que tú haces. Veamos, ¿ok? Entonces, mi sodio de la infusión es 290 menos 115. Vamos haciendo los cálculos de abajo, por favor. 62 por 0,5 más 1. 32. Ya sumado el más 1, ¿sí? Sí. Ya, hagamos ese cálculo. Ya total. ¿Cuánto? 5,46. 5,46. 5,46. 5,46 mil equivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le paso a mi paciente esta propuesta de hidratación, yo le voy a subir su sodio inicial de 115 que tenía, le voy a subir 5,46. Obviamente, después de compensarle, tendrás que hacer un control por laboratorio central, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí no hay problema. El éxito aquí es saber en cuánto tiempo le vas a pasar. Y aquí es donde están las metas. Por eso esto vale oro, ¿sí? Esto. Entonces, ¿es aguda o es crónica? Es crónica, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto yo puedo pasar?
si le paso muy rápido, ¿sí? O le compenso más de esto, riesgo de encefalopatía continua desmielinizante. Entonces, yo no puedo pasarme de 8.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, aplico una regla de 3. Si yo puedo pasar hasta 8, ¿no es cierto?, en 24 horas, 5.46, ¿en cuántas horas podré pasar? ¿Cuánto me da? 5.46 por 24 dividido para 8. ¿Cuánto? 16.38. Demen con decimales, 16 con 38. 38. 38. Ya. Estos decimales, como es medio complejo, siempre súbanse al inmediato superior. Siempre, siempre. Es preferible que tengan un pequeño margen de seguridad. ¿Sí? Entonces, esto, 17 horas. No pueden pasar en menos de ese tiempo. Si lo pasan en menos de ese tiempo, quiere decir que pasaron muy rápido. Y cuando compensan muy rápido, la consecuencia es encefalopatía pontino desmielinizante. Entonces, ustedes deberían pasar en esto mínimo y de ahí para adelante no hay problema. ¿Sí? Mínimo en este tiempo, mínimo. Ah, ya, entonces lo más probable es que después de este tiempo, ahora sí le digo a la enfermera, licenciada, 1.000 ml de cloruro más 4 ampollas pasar IV en 17 horas. Sí, eso ya después la enfermera se encarga. ¿Sí? O ustedes mismos, porque ustedes están también en la capacidad de hacerlo. Eh, un poco al predecir esto, de los 115, después de pasar esto, ¿en cuánto creen que estará el sodio? Después de pasar eso. En 120.34. Correcto, más o menos en 120.34. Ahora, aquí viene una situación importante. Lógicamente, ustedes tendrán que pedir después de ese tiempo electrolitos de control, ¿sí? A veces va a variar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes, el sodio que ustedes iniciaron, de pronto antes de eso, el médico de emergencia ya le pasó 500 de cloruro, a más de eso estaba con antibióticos y la licenciada le diluyó la medicación en cloruro, etcétera, etcétera. Entonces puede haber una variación, incluso puede estar un poquito más alto. El éxito, doctores, de una hiponatremia de forma inicial en la compensación no es llegar al sodio normal. No, doctores, no pretendan del 115 ya de una estar en 135. No, ¿sí? Lo ideal es siempre llegar a un valor seguro del sodio. ¿Cuál es el valor seguro? Un valor mayor a 120. Ese es el objetivo primario, ¿sí? Si ya de por sí el sodio está más de 120, ya, pues tranquilos, no va a pasar nada. Sí, el paciente va a estar sintomático, sí, pero con menos de 120 es donde el paciente, en otras palabras, puede tener una descompensación severa, con menos de 120, ¿sí? Entonces, si tienen un sodio por debajo de eso, el primer objetivo es llevarle a un valor por encima de 120. Ese es el primer objetivo. Una vez que han alcanzado ese primer objetivo, ahí sí, vean, en los siguientes días vayan compensando capaz de que llegue al 135. Es más, aquí hay dos momentos de compensación. Uno que sería, voy a ponerlo acá, en la compensación va a haber un primer momento que es una carga, ¿sí? O una compensación de carga que tiene como objetivo llevar el sodio a un valor más de 120. Y un segundo momento que es el mantenimiento, ¿sí? Que consiste ya en llevar el sodio a la normalidad. La carga se lleva a cabo en horas,
el mantenimiento en 24 horas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, una vez, siempre a la carga le sigue el mantenimiento, siempre y cuando esté por debajo de 120, ¿no? Si está más de 120, ve, no te compliques, puedes ir directo al mantenimiento, ¿sí? Con más de 120 ese paciente sí va a tener síntomas, pero no se va a morir. Con menos de 120 sí, ¿ok? Y peor con menos de 115, peor, ¿ok? Entonces, en este caso, el primer objetivo está cumplido. Le acabo de llevar con esta hidratación a un valor de 120,34. Una vez que he llegado al valor seguro, el siguiente paso es dejarle, ya he cumplido esto. El siguiente paso es dejarle a mantenimiento en los próximos días, pero en 24 horas, ¿no? Entonces, puedo dejarle lo mismo, doctores, esta misma hidratación, pero en lugar de pasarle en 17 horas, ¿en cuánto le voy a pasar? Le voy a decir a la enfermera. En 24 horas. En 24 horas, nada más, ¿sí? Y por eso les decía, este es el mínimo. De ahí ustedes pueden pasar esto en más tiempo fresco, no hay problema, porque el problema de la encefalopatía más bien es cuando se compensas muy rápido, no cuando compensas muy lento. ¿Sí? Así es que mínimo en esto, de ahí para adelante puedes. Entonces, le dejas en 24 horas. ¿En cuántos días crees que estará en un valor normal, más o menos, de este paciente? En 17 horas has alcanzado 120. ¿En cuántos días crees que estará por los 135? Unos En 3 3 días días. más. 3 días, sí. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, así, despacito, progresivamente, prácticamente le habrás compensado en 4 días ese sodio al paciente. En 4 días. Pero es diferente, pues a veces uno ve, el paciente viene con 115, 18 horas después ya está en 134, cosa que uno, te juro que se santigua para que 5 a 7 días después pueda mover las extremidades de ese paciente. ¿Sí? Es un riesgo tenaz, o sea, afortunadamente, doctores, no todos los pacientes, no todos, o sea, no el 100% de compensaciones rápidas terminan en encefalopatía pontino desmielinizante, ¿sí? Pero, pero, el rato que se dé, estamos fregados, ¿sí? Lo que no pasa en años, pasa en horas o en minutos o en segundos, ¿sí? Así es que no se arriesguen, no se arriesguen. El impacto que genera una encefalopatía es tenaz, ¿sí? Imagínate, el paciente vino somnoliento con un Glasgow de 13, 12 y le entregas a los familiares tetrapléjico. ¿Cómo les explicas? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Si te das cuenta, en 4 días, ese paciente le hemos hecho que alcance el 135 y tranquilamente. ¿Ya? Ahora, algunos tips aquí. En la hiponatremia muy severa, es decir, en esta de acá que estábamos conversando, con menos de 115, ¿sí? Tú puedes, y específicamente con una clínica, doctores, con una clínica que es importante. En la hiponatremia, muy severa, ¿qué generalmente caracteriza esta hiponatremia? El coma y las convulsiones. Coma y convulsiones. Si tú tienes esto, aquí, previo a lo que estamos haciendo, tienes que hacer una medida de salvataje que se llama, ¿sí? Déjame ver si tengo por acá una imagen. Esto es como, primero sálvale la vida al paciente, primero tengamos paciente y luego aplicamos las reglas, ¿no?
Sí he tenido por acá. Yo suelo en las redes sociales, cuando veo información muy relevante, suelo hacerme unas capturas de cosas interesantes, ¿no? Ya. Por lo general, este escenario, sí estamos viendo, ¿no? Sí, Doc. Sí, Sí, Doc. Ya. Por lo general, doctores, este escenario es el que me preocupa a mí. Cuando ustedes estén en el quirófano dando anestesia, en una cirugía larga y ese paciente ha perdido tantos líquidos, tantas cosas, o por A o B circunstancia, es una cirugía de emergencia, no les dio tiempo de ver los electrolitos, convulsiona el paciente, bueno, una serie de cosas. Esto por lo general suele pasar en la aguda, ¿no? La crónica, difícil, el paciente tolera mejor niveles muy bajos de sodio, ¿sí? Sin embargo, esto más es en la aguda. Cuando eso pase, cuando eso pase, apliquemos esto de aquí. Vas a preparar una solución hipertónica, ¿sí? Vas a preparar, como te había mencionado. Mira, acá te da incluso una forma, déjame ver, 34, 250. Pero nuestras ampollas tienen 34. No, esta de acá no me sirve. Preparen la que yo les había mencionado, ¿sí? Y van a pasar bolos de 100 ml durante 10 minutos. ¿Sí? Le pasas 100 ml de una solución al 3%, eso en 10 minutos y evalúas. Ah, no sé, del paciente sigue, le pasas otro bolo. Puedes pasar hasta tres bolos me refiero, ¿no? Si el paciente en ese contexto no cede o no frena las convulsiones o no mejora su nivel de conciencia, entonces plantéate otra etiología. ¿De acuerdo? Pero por lo general, cuando haces eso, es como magia, ¿ya? Calman las convulsiones, el paciente comienza un poquito a mejorar su nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto como medida de salvataje. Obviamente aquí no estás pendiente de cuánto le voy a subir. O sea, coges, el paciente está convulsionando, ¿no es cierto? Obviamente manejas esa convulsión y rápido constatas que hay un sodio en 112, 110, suelen estar estos pacientes rápido, preparas en los 1000 y rápido 1000 con 10 ampollas de sodio, de ahí coges 100 ml adentro en 10 minutos, ¿sí? Insisto, cuando tengas ya una hiponatremia muy severa, con una connotación aguda y con un escenario donde el paciente, donde haya amenaza para la vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Una vez que ya le recuperas, ahí sí ya puedes ya con más tiempo hacer todo este proceso. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, Doc. Preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que no les haya quedado claro? Doc, en Doc, buenas teoría, noches. A perdón. ver, Hable primero la Doc, buenas compañera. noches. Una pregunta. En teoría, si por ejemplo en esta situación de salvataje que usted menciona, como bien dice, si nosotros le pasamos, le terminamos pasando tres bolos de 100 ml por tres veces cada 10 minutos, pues prácticamente, ¿qué aproximado le estaríamos subiendo? Porque ahí igual estaríamos hablando de que podemos sobrepasar lo que podemos pasar en 24 horas. no, no vas a sobrepasar. Hazle el cálculo. Ya. Hazle la relación, ¿sí? Mm, 100 mil ml, en 1000 ml, ¿no es cierto? 100 mil ml hay 512, en 300, ¿cuánto habrá? ¿Cuánto te sale? ya le veo. Bueno, haz ese ejercicio, ¿no? Sí, sí me cachas, ¿no es cierto? Sí, 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 Eh, Doc. en 1000 me sube 500, mejor dicho, en 1000 hay 512. En 300, ¿cuánto habrá? Y eso le pasas a la fórmula de Adroguema Díaz como sodio de la infusión, ¿me cachas?
y de ahí le restas de lo que esté y vas viendo cuánto te sube. ¿Hecho? Ya, ya, Doc. Déjame ver, acá tengo un algoritmo también que no es nada más allá de lo que ya hemos visto. Déjame ver si le pongo acá bonito. Todo lo que yo les describo, doctores, todo lo que yo les describo está sustentado en evidencia científica. Todo, todo. Yo no me, yo no saco por ahí alguna cosa diferente. Déjenme ponerles un algoritmo medio interesante que encontré por aquí en mis apuntes. Vean esa belleza, que no está alejado de lo que vimos, ¿no? Pero para que vayan teniendo más sustento y que nuestro documento vaya quedando más bonito. ¿Listo? Ahí está un algoritmo. Veamos qué te dice este artículo, ¿no? Del 2022. Te dice cuando tiene una hiponatremia, evalúe si es una pseudohiponatremia o una hiponatremia a ver, una pseudo o una hiponatremia hipotónica, dice. Aquí en base a la osmolaridad, mira, pseudohiponatremia en hiperglicemia, proteínas, hiperlipidemia, ¿sí? Ya cuando has filiado que es una hiponatremia hipotónica, o sea, o hiposmolar, aquí lo que les decía, ¿no? Muchos algoritmos incorporan la osmolaridad urinaria o el sodio urinario y de ahí te van sacando la etiología, ¿sí? Mira, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Aquí el sodio urinario, pero a la final las causas son las que me interesan, ¿sí? Diarrea, vómito, quemaduras, diuréticos, ¿ya? En la euvolémica, CIJAD, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y diuréticos tiacídicos. Mira, justo las cuatro. En la hipervolémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis. ¿Sí ves? Entonces, estamos, estamos en el marco de lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Te voy a pasar el artículo de Adroguema Díaz, no para que lo leas, ¿no? Como algo, como conocimiento. Imagínate, eso es una reliquia que tengas del artículo original de donde salió la fórmula de Adroguema Díaz en el New England Journal of Medicine en el año 2000, ¿sí? Déjame ver si le tengo por acá. Hasta eso vayan pensando en alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí entendieron? Ahora es cuando son las preguntas, no en el examen. ¿Dudas, preguntas? Ya, ahí les pasé el artículo original de la fórmula o de donde salió el primer artículo donde se publicó esto de la fórmula, ¿no? Déjame ponerle por acá también esta fórmula de Adrogué Díaz. ¿Dónde estás? Aquí. Doc, yo tengo una pregunta. Por Claro. ejemplo, Doc, ya hice el cálculo que me dijo ahorita de los 100 ml Ujú, cada 10 minutos. Me sale del total de los 300 ml que se le va a pasar, 6.6 que se le subiría. Pero si, por ejemplo, ujú, estamos hablando de un paciente que tenga 112 de potasio, se supone que la ujú, meta es a los 120. ujú, Pero yo sé que en este caso en 6, le voy a subir 6.6 en ujú, 30 minutos prácticamente. Estaríamos hablando ujú. que le subiría 118. Entonces, en este caso, ¿puedo pasar 100 más o no? No, no, ya no, ya le salvaste la vida y ya. O sea, verás,
La Independientemente que hiponatremia no me muy, llegó muy al ciento severa, veinte sí, si no, ya de ahí ya haces el cálculo y nuevamente te replanteas, pero ahí sí ya con la fórmula y todo bonito, ¿sí? Ya, 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 gracias. Eh, pero ya le salvaste, o sea, con un sodio más de 115 el paciente está ya todavía, o sea, obviamente con más de 120 es, pero bueno, o sea, ya te responde algo y te da chance, te da tiempo para que ya después hagas todo el cálculo de la fórmula, ¿no? Ya, gracias. Ujú. Doc, yo ¿Alguien más? tengo ¿Alguna otra otra duda? pregunta. Ujú. En cuanto al sodio de infusión, o sea, creo que tenemos distintos criterios, pero, o sea, nunca creo que vamos a coincidir con ese valor, porque como usted dice, ponle 500, ponle 1000, ponle 4 ampollas, ponle 5 ampollas, Ujú. entonces ese Es que no valor tienes nunca por va a qué, es que coincidir. no tienes por qué coincidir, porque cada paciente es diferente, ¿sí? Por eso te decía, es tu propuesta de hidratación en base al escenario que tengas. Si te llega un paciente con insuficiencia cardíaca, edematizado, ¿tú crees que le vas a poner los 1000 con 4? No, pero por eso yo le puedo poner, supóngase 300 y otras personas 100 o solo 200. Por eso digo, el valor nunca va a coincidir. No te Si va es a que es coincidir, no te va a coincidir. Ujú. Lo que tendrás que analizar es a tu juicio, eh, la razón por la cual tú utilizaste esa infusión, tomando en cuenta las comorbilidades de ese paciente. Es que no te tiene que coincidir, no te tiene que coincidir, ¿sí? Eh, Ya, ok. sí, o sea, dependerá del escenario, ¿no? No, esto no es una receta de cocina, ¿no? O sea, esto depende de cada paciente, de cada escenario, ¿sí? O sea, no hay necesidad de que te coincida. Ya, pero podemos hacer otro ejercicio un poquito más despacio, por favor. Ya los otros lo van a hacer ustedes ya. A ver, ¿alguna otra duda? Esto es clave, ¿no? Esto es clave. Las metas de subir el sodio. Esto, sí se dan cuenta que ustedes en este punto, quizás algunos ya tengan su experiencia en compensar esto y ya conocían algunos detalles. Para otros es nuevo y pensaban que compensar el sodio era poner en 1000 de cloruro tantas ampollas y listo, y pásale y se acabó, ¿sí? Y se dan cuenta que es todo un arte, o sea, compensar electrolitos es un arte, doctores, hacerlo bien. Y ese detalle, el anestesiólogo tiene que dominar, ¿sí? Porque ustedes están ahí constantemente con las infusiones, con los electrolitos, con el paciente crítico. Esto para ustedes, sí, créanme que es muy valioso para ustedes, ¿ya? Ok, vamos entonces con más, no, vamos con ejemplos. No, antes de pasar a otro ejemplo, disculpe, nos Ajá, hablaba usted acerca de la medida de salvataje. No le entendí, o no sé si es que yo entendí mal, que ahí para poder hacer la solución, o sea, tendría que ser la solución salina al 3% en 900 de solución o en 1000 de solución. ya, acá les puse cómo era la preparación, ¿sí? 900 de solución salina más 10 ampollas de solución. Esto es equivalente a tener 1000 de solución salina al 3%. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias. Ok. Aquí está Doc, cómo una prepararlo. pregunta. Ujú, Para el coeficiente de la fórmula nos había dicho, por ejemplo, en un hombre joven 0,6. ujú. ¿De qué edad a qué edad abarcaría un hombre joven? Tal vez de los 18 a los 65 Ajá, y menos de sí. 18. No, esto hace referencia a más de 18 años. ¿Sí? Esto aplica a más de 15 también podrías utilizarlo, pero ya menos de 15 no sabría decirte cómo manejen los pediatras eso. Ujú.
Ya, para menos de 15 Me imagino minutos. que tendrán algún módulo de pediatría o anestesiología pediátrica, no sé, pero al menos con más de 15 podrías utilizar estos mismos parámetros. Ya, Doc, gracias. Ujú. Deben tener en su pensum en algún momento algo de eso. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Doc, una pregunta. Con Ujú, respecto al sodio de infusión, que es lo que hay como que un poquito de duda. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal o cardíaca que se va a edematizar si nosotros le ponemos demasiado líquido, el ujú, sodio que, por ejemplo, y le ponemos solamente una solución de 300 y en eso ujú, disolvemos las ampollas de sodio. Entonces, ujú. como en la solución de 300 vamos a tener menor cantidad de sodio, ese sodio que nos faltaría de la solución de 1000 ¿se le puede compensar poniéndole más ampollas de sodio? ¿O hay un Así límite de es. ampollas de No, sodio? así es. ¿Sabes cuál es el límite? Por cierto, la compensación de electrolitos debe tener una buena vía periférica, ¿sí? E incluso ya para soluciones hipertónicas una vía central, pero no necesariamente, ¿sí? Sino más bien dependerá de la tolerancia del paciente. Entonces, para compensar electrolitos B, necesitas una vía 18 o 20. No estarán jugando con 22. Cuidado, electrolitos jamás con vía 22, jamás. ¿Sí? Si no, eso hay una extravasación y eso les va a dar unas flebitis bien puestas. ¿Ok? O sea, 18 o 20 por último, 18 o 20. ¿Sí? Al menos si tienes catéter central, ve, ahí no hay límite Vamos a en comer, ya. este punto. Coge mis audífonos de ahí, mamá. ¿Ok? Así es que en ese sentido, claro, si tienes un paciente que no le puedes pasar mucho líquido, tendrás que, en cambio, preparar una solución más concentrada, pues, ¿sí? Para de una u otra manera equilibrar las cosas, ¿sí? Ya, Doc, ok. Hay algunos otros aspectos en la compensación de hiponatremia que ya es más a largo plazo. Ustedes no van a estar tanto participando del paciente a moderado y largo plazo, ¿sí? Ustedes son más de la parte aguda de las cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en un CIJAD, el uso de los inhibidores del ASGLT2, ¿no es cierto? El concentrar sodio con diurético de asa y cápsulas de cloruro de sodio, bueno, eso ya déjennos a nosotros los internistas, ¿sí? Eso ya nos encargamos nosotros en la hospitalización, o sea, la conducta a mediano y largo plazo. Pero en cambio, lo agudo, ¿sí? Lo del crítico, eso sí es de ustedes, ¿ok? Esto les digo ¿por qué? Porque el rato de ponerse a revisar la literatura, van a toparse con otro tipo de fármacos, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente está bien conocerlo, pero ya en las clases, ya en la práctica, nos vamos a centrar básicamente en aquellas situaciones más agudas, ¿no? Yo, por ejemplo, un paciente ya en este caso, insuficiente cardíaco, renal, que ya no quiero pasarle más sodio, porque el sodio, no te olvides que también puede hincharle. De pronto sé que es por un CIJAD, le cojo y le mando diurético de asa combinado con cápsulas de cloruro de sodio que le mando a preparar en una farmacia, ¿sí? De 1 gramo, y de pronto si me aguanta o hay insuficiencia cardíaca o es diabético, le combino con un inhibidor de la SGLT2 tipo empaglifosina, dapaglifosina, y ve, le subo ese sodio sin necesidad de haberle compensado intravenoso. Ya, pero esas son otros escenarios, ¿ok? No hay más dudas. Ok, vamos a seguir entonces con unos ejemplos acá. Ya, a ver, les voy a pasar unos casos. A ver, les voy a anotar aquí los casos que ustedes van a desarrollar. A ver, primer caso número 1. Paciente femenina,
52 años, con antecedentes de vómitos más, no, perdón, eso no es antecedente, sin antecedentes patológicos personales, que acude a la emergencia por vómito más diarrea. ¿Ok? Tiene un sodio de 117 mil equivalentes por litro. Glucosa en 92, proteínas y triglicéridos normal. Tiene un peso de 55 kilos. ¿Ok? Las preguntas que vamos a responder son las mismas que nos planteamos acá, ¿no? Acá me faltaban las recomendaciones, por cierto. ¿Qué recomendaciones harían ustedes en términos generales en este paciente? Una vez que ya hemos respondido la pregunta 1, respondimos la 3, la 2 y nos faltaría la 4. ¿Qué recomendaciones le harían a este paciente? Suspensión del HCP y reemplazo por algún otro medicamento. Correcto. Esto es importante. Lo que acabas de decir es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces ponen medicación habitual. O sea, créeme que gran parte de los pacientes, de los ingresos de los pacientes son por la medicación habitual, ¿sí? Y siempre replanteate todo lo que esté tomando el paciente, todo, indaga. A ver, muchos de los problemas del paciente son por las interacciones de los medicamentos o efectos adversos de los medicamentos. Entonces, este paciente, si ya haces todo este trabajo, no le vas a mandar con lo mismo, pues. Ya tienes que replantearte. Tienes que decirle, no, ya el losartán se queda, pero el HCT ya no, tendrás que reemplazar con calcio antagonista, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa recomendación es importantísima. ¿Ok? Listo. A ver, ahora sí. Eh, Ese es el caso número 1. Vamos con el caso número 2. Listo. Vamos con un paciente masculino de 71 años de edad, con antecedentes de un CA de pulmón, que acude por estupor. Tiene un sodio de 112 mil equivalentes por litro. Tiene un peso de 50 kilos. Una glucosa de 76, proteínas, triglicéridos normal. ¿Ok? Y finalmente un caso número 3. Paciente femenina de 62 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 que acude por deterioro del nivel de conciencia. Tiene un sodio de 114 mil equivalentes por litro. Llega con una glucosa de 750. Tiene un peso de 60 kilos, no, 80 kilos. ¿Ok? Listo. Procedan, cada uno va a cogerse Triglicéridos y proteínas, doc. normal, triglicéridos y proteínas totales normal. ¿Ya? Van a hacer en sus hojitas, ponen el nombre
¿sí? Esto les cuenta como una evaluación, ¿ok? Así es que pongan su nombre, pongan la fecha y vayan desarrollando el caso. ¿Ok? Si les sale mal y tienen que hacer tachones, borrones, luego pasan a limpio, pero yo necesito un documento PDF impecable, escrito a mano por ustedes, no quiero a computadora, a mano, ¿sí? Y eso me pasan al grupo. Tienen 45 minutos para esta actividad. Yo voy a estar conectado todo el tiempo por las preguntas que me puedan hacer o me puedan generar.